Me desperté antes del amanecer, en esa hora en que la casa parece flotar en un tiempo detenido. Mis pantuflas susurraban sobre el suelo de pino viejo mientras pasaba de cuarto en cuarto, asegurándome de que todo estuviera en orden. Habían venido a dormir en mi casa la noche anterior al viaje para que fuera más fácil salir juntos por la mañana. Las maletas formaban una fila precisa junto a la puerta, cada una con una etiqueta que ahora pesaba más que el equipaje mismo. Emiliano, Valeria, Mateo, la mía. Deslicé la palma sobre la más grande como para convencerme de que todo seguía siendo real. Había impreso los itinerarios 3 veces y los guardé en el bolsillo lateral de mi bolso, por si acaso. La confirmación del vuelo, la reservación del coche El Tour por los viñedos de Valle de Guadalupe, que había pagado por adelantado como sorpresa. Podía imaginarlo todo tan claro, nosotros sentados juntos, el sol cayendo detrás de las hileras de vides, Emiliano mirándome por fin con esa sonrisa que me daba cuando era pequeño. El camino al aeropuerto fue silencioso, salvo por la música que se filtraba desde los audífonos de Mateo. Valeria tecleaba en su celular, con una uña perfectamente pintada, sin levantar la vista. Observé los hombros encorvados de Emiliano mientras conducía, esperando que me mirara por el retrovisor, que me diera la más mínima señal de que estaba agradecido. Pero no lo hizo. En la acera me bajé y me quedé junto al equipaje, esperando que Emiliano me ayudara con mi maleta. No lo hizo. Caminó adelante, jalando su propia maleta. Apreté los labios y me agaché para levantar la mía, sintiendo el pinchazo familiar en la cadera. La risa de Valeria flotó por encima de su hombro al verme batallar, pero no aminoró el paso. Dentro la terminal era un torbellino de voces y carritos rodantes. Me moví por inercia siguiéndolos hasta el mostrador de registro. Cuando llegó mi turno, sonreí a la empleada y le entregué mi identificación. Tecleó, frunció el ceño y volvió a teclear sus ojos, encontrando los míos con algo que reconocí lástima. «Lo siento», murmuró bajando la voz. «No hay ninguna reservación a este nombre». Tragué saliva, la garganta de repente seca. «Tiene que haberla. Estoy con ellos». Señalé hacia Emiliano y los demás. Ya estaban a medio camino hacia seguridad, como si yo hubiera desaparecido. La mujer intentó de nuevo tecleando con paciencia deliberada. Negó con la cabeza. Mi celular vibró. Miré la pantalla. Un mensaje ocupaba todo el espacio en un bloque de texto gris. «El avión no es para ti, perdedora. Lleva tu maleta al tren». Mis manos temblaron. Lo leí 2 veces antes de que calara en mis huesos. Levanté la cabeza buscando a Emiliano alguna explicación, pero no miró atrás. Valeria sonreía mientras tomaba una foto del tablero de salidas. Mateo estaba detrás mirando sus zapatos. No me despidieron. No dijeron adiós. Me quedé ahí hasta que la fila se movió a mi alrededor, hasta que la mujer del mostrador preguntó suavemente si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza y retrocedí, jalando mi maleta hacia las puertas corredizas, sintiendo el frío de la mañana colarse en mi pecho mientras salía a la luz pálida. El taxi olía levemente a café rancio y asientos de vinilo calentados por el sol de la mañana. Subí sin mirar al chofer, temiendo que si sus ojos encontraban los míos, me desmoronaría ahí mismo. Me preguntó a dónde iba, y mi voz salió débil al darle mi dirección. Asintió y se incorporó al tráfico que rodeaba la terminal. Pegué la mano a la ventana, sintiendo el cristal frío contra la palma mientras el aeropuerto se alejaba. Intenté pensar en otra cosa, cualquier cosa, menos la imagen de Emiliano dándome la espalda sin decir palabra. Pero mi mente volvía una y otra vez a esa línea en la pantalla como si las palabras se hubieran grabado en mí. Pasamos una fila de espectaculares anunciando seguros de viaje y cruceros de lujo. Los vi pasar cada uno un recordatorio de cuánto había ahorrado y planeado para un viaje
al que nunca debí ir. El pensamiento me revolvió el estómago y apreté los labios para no emitir sonido alguno. Cuando el taxi dobló en mi calle, el dolor en el pecho se intensificó. Mi casa estaba igual que la dejé, cortinas cerradas, el porche limpio, las macetas de geranios que cuidaba alineadas perfectamente. Todo en su lugar esperándome como si nada hubiera cambiado. Pagué al chofer, murmuré un gracias y bajé. Mi maleta pesaba más que esa mañana y me pregunté cómo algo tan común podía sentirse tan definitivo. Adentro, el silencio me envolvió. Dejé las llaves en el platito de cerámica, en la mesa del pasillo, el que Emiliano hizo en primaria. Mi mano se quedó un momento sobre él antes de apartarla. En la cocina, un recado esperaba en el refrigerador escrito con la letra de Emiliano. No olvides regar las plantas del patio y pasar por mi casa, a darle de comer a los gatitos. A Mateo le encantan. También revisa la carta del seguro. Miré el papel hasta que las letras se emborronaron. Claro que dejaron instrucciones. Claro que esperaban que me quedara atrás manteniendo todo en orden mientras ellos seguían sin mí. Tomé el recado y lo alicé con la palma, sintiendo su peso asentarse en mi pecho. Y pensé en lo fácil que había sido para ellos asumir que siempre estaría aquí esperando. Dejé el recado en el refrigerador y caminé al fregadero, abriendo la llave solo para escuchar el agua correr. Mis manos temblaban mientras las ponía bajo el chorro. Quise lavar el dolor sordo que se instalaba detrás de mis costillas, pero el silencio tiene una forma de traer cosas que no quiero recordar. Cerré los ojos y vi a Emiliano de 27 años, parado en mi cocina con los brazos cruzados. Me había pedido ayuda para comprar esa camioneta que tanto necesitaba. Intenté explicarle que mis ahorros estaban casi agotados después de cubrir el enganche de su primera casa. No discutió, no gritó, solo me miró de una manera que nunca había visto, como si yo fuera un obstáculo en lugar de su madre. Luego dijo tan calmado que me dio escalofríos. Entonces tal vez no veas tanto a Mateo. Recuerdo cómo abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Me dio una palmada en el hombro, como si hubiéramos acordado algo, y se fue. Esa noche me senté en esta misma cocina mirando el patrón del linóleo, preguntándome cómo el amor se convertía tan fácil en chantaje. Y llamé al banco a la mañana siguiente. Le transferí el dinero sin hacer más preguntas. Me dije que era un precio pequeño por seguir cerca, por seguir siendo necesaria. Apagué la llave, sequé mis manos en el borde del suéter. Mis ojos cayeron en el espacio vacío en la pared donde antes estaba la última foto escolar de Mateo. Valeria la llevó a su casa la Navidad pasada, diciendo que la necesitaba para un álbum familiar. No le di importancia entonces. Ahora no estaba segura de que alguna vez pensara devolverla. Me alejé del fregadero sintiendo un vacío que no podía nombrar y supe que no podría seguir fingiendo, que esto era solo otra decepción. Caminé al escritorio en la esquina de la sala y saqué mi laptop. Mis dedos dudaron sobre el teclado, como esperando permiso. Una parte de mí aún quería creer que todo era un malentendido, algo de lo que nos reiríamos en unos días. Pero la otra parte, la que había susurrado por años, sabía la verdad. Abrí el sitio del banco y me conecté. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. La cuenta de cheques cargó primero. Mis ojos recorrieron la lista de transacciones, cada una más familiar de lo que quería admitir. La transferencia mensual para la hipoteca de Emiliano. La empecé después de su primer despido, prometiéndome que sería temporal. Luego los pagos de la colegiatura de Mateo descontados cada semestre. La membresía del club de golf de Emiliano, 6,000 pesos al mes por un lugar que nunca vi. Entré a la cuenta de ahorros y sentí un vuelco en el estómago. Era menos de la mitad de lo que había el año pasado. Los retiros eran constantes, 5,000 por aquí, 10,000 por allá,
siempre con una nota breve y tranquilizadora. El dentista de Valeria. La laptop de Mateo. Los boletos de avión de emergencia cuando Emiliano dijo que no podía pagar el viaje para el Día de Muertos. Mi cursor se detuvo en una transacción que no reconocí. Un pago a tarjeta de crédito C21.000. Yo no tenía esa tarjeta. Moví la mano al ratón y di clic en los detalles. Era una tarjeta de crédito platino abierta hace 18 meses aparentemente a mi nombre. Mi nombre. El estado de cuenta estaba lleno de compras, que nunca hice estadías en hoteles, cuentas de restaurantes electrónicos. Sentí algo hundirse en mí lento y definitivo como una piedra cayendo en un pozo. Revisé la pestaña de documentos y encontré la solicitud de la tarjeta, mi firma, escaneada al final, excepto que no la firmé. Conocía la forma de mi nombre, y esto era apenas lo bastante parecido para engañar a un extraño. Un temblor me recorrió y presioné la palma contra el escritorio. No sabía si estaba más enojada o avergonzada. Enojada, porque pensaron tan poco de mí, que ni se molestaron en ocultarlo mejor. Avergonzada, porque alguna parte de mí sospechaba esto y decidió ignorarlo. Cerré el estado de cuenta y abrí mi correo. Busqué notificaciones que pudiera haber pasado por alto. Ahí en mi bandeja había un mensaje de una aseguradora que no reconocí. Confirmación de inscripción. Una póliza que me listaba como garante y a Emiliano como asegurado principal. Bajé hasta el final y leí la línea sobre la renovación automática. Mi pecho se apretó y me obligué a respirar parejo. Cerré el correo y me recargué en la silla. Mi mirada cayó otra vez en el espacio vacío en la pared y supe que esto ya no era solo sobre un viaje o una serie de pagos. Era algo más profundo, un borrado silencioso en el que yo había sido cómplice. Me quedé en esa silla más tiempo del que planeé la mano, descansando sobre la laptop cerrada. Mi respiración se había estabilizado, pero nada dentro de mí se sentía en paz. Pensé en la última vez que Emiliano me besó la mejilla. Fue en Navidad, justo antes de preguntarme si podía cubrir el impuesto predial. Lo dijo tan suave, como si me estuviera dando la oportunidad de probar cuánto los quería, y lo hice. Cada vez que pidió lo hice. Me levanté y caminé al mueble del pasillo. Abrí el cajón donde guardaba las carpetas para emergencias, documentos que pensé que nunca tocaría. Saqué la marcada como herencia y retiro. Mi nombre estaba escrito en la parte superior con la letra de Emiliano del año en que me ayudó a organizarlo todo. Entonces pensé que era amor. Tal vez solo era conveniencia. Me senté de nuevo en el escritorio y abrí la carpeta. La escritura de la casa seguía mi nombre. También la cuenta de pensión, las pólizas de seguro, las pequeñas inversiones que había conservado por años por si algo me pasaba y ellos necesitaban ayuda. Pasé los dedos por los bordes de los papeles. Por tanto tiempo creí que los estaba protegiendo. Nunca se me ocurrió que tal vez solo protegía su derecho a aprovecharse de mí. Una pesadez se asentó en mi pecho, pero no era tristeza. No esta vez. Era la certeza que llega despacio como la marea que sube después de fingir que nunca tocará tus pies. Junté todo y lo puse en una pila ordenada junto a la laptop. El pensamiento llegó quedo sin drama, no tenía que seguir pagando por un lugar en sus vidas. Cerré la carpeta y puse la mano encima. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de lo que pasaría si decía que no. Encendí la laptop otra vez y abrí el portal del banco. Mis dedos se movieron firmes sobre las teclas. No me detuve a dudar. Encontré el autopago de la hipoteca y di clic en cancelar. La pantalla preguntó si estaba segura y presioné sí sin parpadear. Abrí la cuenta de la colegiatura después. Otro clic, otra confirmación. La póliza de seguro fue más difícil,
no porque los pasos fueran complicados, sino porque sentía como admitir que nunca más sería la red de seguridad que daban por sentado. Terminé la autorización de pago de todos modos. Cuando llegué a la tarjeta de crédito, la que tenía la firma que no era mía, dudé. Una parte de mí quería llamar a Emiliano, exigirle una explicación que seguramente me regresaría. Mamá, sabes que lo necesitábamos, siempre dijiste que ayudarías. Pero no había nada que pudiera decir para que esto se sintiera aceptable. Cerré la tarjeta. Los saldos ya no eran mi problema. Mi celular vibró donde lo dejé en el alféizar. No miré la pantalla. Sabía exactamente quién era y qué dirían. Abrí un documento en blanco y escribí una sola frase. De hoy en adelante, mi nombre no financia a nadie más que a mí misma. La leí 2 veces antes de guardarla. Mi mano no tembló cuando tomé el siguiente formulario. Las llamadas comenzaron antes de que terminara de cerrar la última cuenta. Primero Emiliano, luego Valeria, luego Emiliano otra vez. Las dejé sonar. Cada vibración se sentía más pequeña que la anterior, como si la urgencia que intentaban proyectar ya estuviera perdiendo poder sobre mí. Llevé mi carpeta a la cocina y la puse junto a la tetera. Pensé por un momento en preparar un té, algo cálido para calmar mis manos, pero no quería detenerme lo suficiente para que mi resolución se enfriara. El celular vibró de nuevo. Aparecieron notificaciones de buzón de voz una tras otra. No las escuché. En cambio, tomé una libreta limpia y empecé a listar todo lo que había cancelado cada línea, una pequeña declaración de que había terminado. Hipoteca, colegiatura, seguro, tarjetas de crédito. Una por una, las cuerdas que me ataban a ellos se convirtieron en meras palabras impresas. Cuando finalmente tomé el celular, no fue para hablar. Lo apagué, presioné el botón hasta que la pantalla se volvió negra. El silencio que siguió se sintió más grande que la casa misma. Para la tarde, sabía que ya lo habrían descubierto. Emiliano estaría paseando por su cocina, alzando la voz, mientras preguntaba cómo pude hacerles esto. Valeria estaría enviando mensajes cortantes, llenos de palabras, como irresponsable e ingrata. Mateo probablemente solo observaría callado, no lo bastante pequeño para no entender, o tal vez demasiado grande para fingir que no lo hacía. No sentí alivio, no exactamente, pero sentí algo parecido al espacio, como si por fin hubiera lugar para respirar, donde antes sus demandas lo ocupaban todo. Caminé a la sala y me senté en la silla junto a la ventana. Por primera vez en años, dejé que mi mente vagara más allá de los límites de lo que ellos necesitaban, más allá de las obligaciones que acepté sin cuestionar. Pensé en cómo se sentiría pertenecer solo a mí misma. A la mañana siguiente, supe qué tenía que hacer. Me vestí con cuidado, alisando mi suéter con palmas que no temblaban. Metí la carpeta en mi bolso y cerré la puerta sin mirar atrás. El camino a la casa de Emiliano fue más corto de lo que recordaba. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, incluso cuando doblé en su calle y vi su coche en la entrada. Estacioné detrás y me quedé un momento observando las cortinas moverse en la ventana de la sala. Subí los escalones con el bolso y toqué la puerta. Esperé contando mis respiraciones. Nadie vino. Toqué otra vez más fuerte. Nada. A través del cristal podía ver el resplandor de un televisor, las siluetas de 2 cabezas juntas. No se volvieron hacia la puerta. Me quedé ahí hasta estar segura de que sabían que estaba afuera. Luego dejé el bolso cuidadosamente en el tapete de bienvenida. Dentro estaba todos los avisos de pagos cancelados, las copias de estados de cuenta con mi nombre, en negritas los documentos del seguro que firmaron sin preguntar, sin nota, sin explicación. Retrocedí y miré por la ventana una última vez. Emiliano levantó la vista por medio segundo.
Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. No se levantó, no abrió la puerta. Me di la vuelta y regresé al coche. Cada paso se sentía deliberado, como si estuviera recuperando algo que no sabía que era mío. Cuando me alejé de la acera, no miré por el retrovisor para ver si me observaban. Manejé a casa en silencio y cuando llegué a mi calle, el cielo apenas empezaba a aclararse. Al entrar de nuevo a mi casa, sentí una quietud extraña, como si las paredes mismas esperaran ver si había cambiado. Puse las llaves en su lugar, pasé la mano por la encimera. No sabía qué hacer después, así que preparé un té. Era lo único que confiaba que calmaría el vacío en mi pecho. El celular estaba donde lo dejé apagado. Lo tomé y lo encendí, preparándome para la avalancha de mensajes. Pero antes de que llegaran las notificaciones, la pantalla se iluminó con una llamada. El nombre de Clara. Contesté sin pensar. Su voz era suave, firme, de una manera que aflojó algo dentro de mí. Margarita dijo: «Me enteré». Tragué saliva, incapaz de hablar. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo. «No dejes que te hagan sentir culpable por ponerte primero por fin». Presioné la palma contra mis ojos. Mi garganta se cerró, pero no salieron palabras. «Él estaría orgulloso de ti», añadió tan bajo que casi no lo escuché. Mi respiración se atoró. Por un momento pensé en mi esposo, en cómo solía apretarme la mano cuando dudaba de mí misma. Me permití imaginar que estaba aquí diciéndome que estaba bien dejar de sacrificar todo. «Gracias», susurré. Clara no llenó el silencio. Se quedó en la línea mientras dejaba salir las lágrimas quedas y necesarias. Cuando colgué la casa se sentía diferente. No llena, no exactamente, pero ya no vacía de esa manera cruel. Dejé el celular y sentí la primera chispa de algo parecido al alivio. A la mañana siguiente desperté antes del sol. Me senté en el borde de la cama, escuchando el silencio que llenaba la casa. Por primera vez no se sentía como espera. Se sentía como posibilidad. Me vestí sin prisa y horneé un pan de calabaza. Mientras se enfriaba, preparé una bolsa pequeña y manejé al centro del pueblo. En el centro comunitario, caminé al mostrador y llené el formulario de voluntaria que había tomado tantas veces y nunca firmé. Mi mano no dudó. Dejé mi celular apagado en el bolso. El mundo podía esperar. Por una vez, las necesidades de nadie más eran más importantes que las mías. Cuando regresé a casa, preparé un té y lo llevé a la ventana. La bahía estaba pálida y tranquila, la marea retrocediendo en respiraciones largas y constantes. Me senté, junté las manos en el regazo y sentí un pequeño brote de satisfacción abrirse en mi pecho. Pensé en Emiliano y Valeria, en todos los años que pasé, creyendo que el amor era algo que tenía que comprar para conservar. Me golpeó lo simple que había sido la verdad todo este tiempo. Tomé mi celular, revisé los mensajes de voz que no había escuchado y los borré sin oírlos. El silencio que siguió se sintió honesto de una manera que nada más lo había hecho en mucho tiempo. Cerré los ojos y dejé que la quietud se asentara